quería que le entregue propiedades, que era un valor el mismo del tema de la fábrica, él quería adueñarse de la fábrica porque o si no me iban a enviar preso. A ese nivel estaba. Él quería algo mucho más de lo que la empresa le debía. Te amenazaba, te decía que ya estoy hablando acá con el ministro, que ya estoy hablando acá con el juez, ya estoy hablando con el fiscal. Esto sí no me solucionaba. Ahora te llevamos preso en menos de una semana. Lo que estamos viendo ahora en imágenes, lo que estamos escuchando por las pantallas de la BCTV es el relato de nuevas víctimas, de víctimas que decidieron romper el silencio y relatar ante las cámaras de Caracú el sufrimiento, el padecimiento que tuvieron que atravesar en las manos de Ramón González Daer y de su esquema de préstamos usurarios. Bienvenidos, bienvenidas, esto es Caracú, esta es la segunda parte de las historias de las víctimas del clan luqueño. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Juanqui, Rubén? Realmente estamos ante un nuevo episodio de víctimas del clan González Daer y esto no es para sorprenderse. Habíamos tenido la primera parte en donde escuchamos el relato de ciertas víctimas, pero hay muchas más. De hecho, hay más de 200 víctimas del clan González Daer que fueron parte de este esquema de usura, de extorsión, que utilizaba el propio brazo de la justicia para favorecer a todo un clan que hoy ya le tiene a uno de sus pilares ya fallecido y a otro que enfrenta un juicio oral y público. ¿Cómo están, Juanqui, Ricardo, audiencia de Caracú? Hoy estamos desde, como popularmente se diría, la jurisdicción de Ramón González Daer. Aquí él recibía a las víctimas que tuvieron que pasar por el calvario de pagar, abonar deudas millonarias, incluso 4, 5, 6 veces, y con el agregado de que en esta emisión van a escuchar testimonios de personas que fueron injustamente a la cárcel. Lo que ven a nuestras espaldas es la casa de Ramón González Daer. Hasta este lugar, como ya decía Rubén hace instantes, hasta esta casa, ubicada en el casco histórico de la ciudad de Luque, es donde tenían que llegar algunas de las víctimas para realizar los pagos de los préstamos usurarios. Es hasta ese portón donde muchos venían a golpear, a aplaudir, tratando de recuperar los cheques, los títulos de las casas, los títulos de sus vehículos que dieron en forma de garantía, solamente para encontrarse con la respuesta de que el señor no se encontraba. Vinimos hasta aquí porque queremos mostrar, queremos que quede en la retina de la gente dónde era el lugar, cuál era el lugar al que tenía que venir la gente a someterse a todo tipo de vejaciones, Ricky. Y donde tranquilamente, incluso hasta podríamos verlo si sale al balcón, Ramón González Daer hoy enfrentando un juicio oral y público. Como decía Juanqui, este lugar acá atrás nuestro tenía que venir la gente, muchas de esas ocasiones, muchas de esas veces, hasta humillándose, buscando el cheque que finalmente les decían, acá no está, tienen que ir de vuelta para Asunción. Y les tenía así, casi como bolas sin manija, como títeres que él utilizaba y que él manejaba, por supuesto, con la complicidad de la justicia, Rubén. Y mucho ojo, en esta emisión también vamos a contar con el testimonio de víctimas que sufrieron los aprietes esta vez de los tentáculos de Ramón González Daer. Vamos a la primera parte de esto que llamamos las víctimas del clan luqueño, parte 2. Él mismo me decía de que él maneja el Poder Judicial, que él más tarde que temprano me va a llevar preso. Era tanta la presión que ellos ejercían en toda la parte pública, judicial. La fiscalía trabajaba para él. No había una manera inmediata de salir de ese esquema suyo. Ella no quería más el capital, ella quería otras cosas mucho más valiosas que yo tenía. Lo que era $150.000 en su momento terminamos pagando más de 7.000 millones. Te quitaban una casa y tu deuda era una bici. Los daños colaterales que uno tiene pagando una deuda que no tenés y dejando de pagar otras deudas que sí tenés. Incluso llegó al colmo de llamarnos y extorsionarnos desde la cárcel. Él llegaba al punto de inflexión. Realmente ya no sabíamos qué íbamos a hacer. La verborrabia que ayer yo he visto, la soberbia, y seguía riéndose. Ramón González Daer es apenas un apéndice de la tragedia de miles de personas.
El clan González Daer coleccionó víctimas de todo tipo, amigos, socios de negocios y hasta personas con vínculos familiares. Los miembros del todopoderoso grupo familiar luqueño no hacían diferencia alguna. La operación comercial comenzó cuando yo era presidente de una sociedad anónima. Entonces la sociedad anónima estaba en construcción de una fábrica en el departamento del Guairá. Tuvimos uno de los socios tenía que aportar a la sociedad como parte de su compromiso y como ya los bancos ya no nos negaban a nosotros los créditos y entonces uno de los accionistas dijo que podíamos conseguir efectivo y rápido a través de Ramón González Daer. Tal así que solicitó a los socios que se les preste un cheque porque los préstamos hacía contra cheques y de ahí empieza la relación en donde yo el cheque tengo que firmar como marcan los estatutos de la sociedad anónima, firmo yo con otro socio y le entregamos a él un cheque diferido para quitar un monto X de dinero, como un aporte de él, ¿verdad? Porque él era el que le conocía a Ramón González Daer. Las reglas de juego eran que entregabas un cheque diferido a 30 días. Él pidió que endose, el socio nuestro endose el cheque para garantía. Y más o menos comenzó en el año 2009 y hasta el 2010, un año más o menos. Cada fin de mes, o sea, al vencimiento del cheque, pagábamos los intereses por el préstamo y girábamos otro cheque a otros 30 días renovando la operación. Ya se estaba terminando de construir, pero teníamos ya problemas con los bancos porque los vencimientos venían sobre la empresa. Porque como toda construcción, creímos que íbamos a terminar en un plazo, bueno, y por temas de ABC motivos se fue extendiendo ese plazo y entonces los vencimientos, la fábrica no trabajaba y los vencimientos a los bancos ya nos acogotaban y entonces la empresa tuvo la necesidad de llamar a una convocatoria de acreedores. En esa convocatoria de acreedores presentamos nosotros como deudor a Ramón González Daer y fue admitida por el juez y por el síndico la convocatoria y tal así que el señor Ramón González Daer se presentó en la convocatoria a verificar su crédito porque declaramos eso y se le admitió su crédito en la parte civil. Independientemente, Ramón González Daer, en contubernio con mi abogado, que fue el que inició la convocatoria, me iniciaron un juicio en la parte penal, en la Fiscalía Barrial número 3, a cargo de Claudia Penayo, iniciaron una acción penal por estafa. Presentamos toda la documentación, sabiendo que no era hablé con mi abogado, no era para un juicio penal, porque estaba declarado en la convocatoria. Tardó 6 meses la imputación y al terminar el plazo de 6 meses me imputó la fiscal Claudia Penayo. Aparte que presenté toda la documentación, los documentos que veían que era una convocatoria, pero no dio lugar a eso y la llevó a tambor batiente y nos acusó. La parte de amedrentamiento sí, eran las llamadas telefónicas que él realizaba a mí, a mi señora, a mi hijo, a mi hija. La amedrentaba de que me iba a enviar preso. Tratamos inclusive de arreglar con él, con mi hermano que estaba también en la sociedad conmigo. Ella no quería más el capital, ella quería ya otras cosas mucho más valiosas que yo tenía. Él mismo me decía de que él maneja el Poder Judicial, el que él maneja fiscales, maneja jueces y que él más tarde que temprano me va a llevar preso porque tiene todas las de ganar. Le tiene al hermano en el jurado de enjuiciamiento de magistrado y esas fueron las amenazas que él me hacía. Sabíamos que no podíamos ganar ese juicio así tan fácil porque era una denuncia tomada de los pelos, era una denuncia falsa. Entonces comenzamos nosotros a tratar de chicanear para ganar un poco de tiempo, para ver hasta que se nos prende la luz en el fondo del túnel. En una audiencia preliminar tenía que ser Paulino Escobar el juez y comenzamos a indagar con los abogados quién era Paulino Escobar y nos damos cuenta que había una relación también con los González Daer a través de la que era ministra de Justicia y entonces le recusábamos. En una vuelta a una audiencia preliminar me voy yo, que eran las 9 de la mañana y encuentro que el juez pidió permiso, Paulino Escobar. La jueza iba a hacer
Rosarito Montanía de Bassani. Y yo a la Rosarito le conozco muy bien porque sé que es muy amiga de los González Daer. Entonces le recuso nuevamente ahí a ella y tal es así que comienza la audiencia preliminar y tuvimos un altercado con la jueza. Me trató de lo peor, me trató de chicanero, me trató de estafador, un montón de cosas. Inclusive me denunció en la sindicatura del Poder Judicial, me denunció por chicanero, le denunció a mi abogado. O sea, una forma de presionar también de Ramón para que ningún abogado quiera agarrar mi causa. Tal así que está Rosarito Montanía. Coincidentemente, parece mentira, a las unas semanas de haberme tratado de lo peor y diciendo que no era, ella se inhibe en el caso de Óscar González Daer y diciendo de que es muy amiga de los González Daer, y esto fue publicado en ABC en fecha 17 de septiembre del 2018. Esto fue lo que publicó ABC. Yo presenté mi juicio oral también. Una semana antes ella me estaba acusando a mí de que yo era un chicanero, que ella no es amiga de nadie, menos de los González Daer, y a la una semana Tita que sí era amiga. Como todo esquema que logra permanecer en el tiempo, este sistema de extorsión y usura que explotaba el clan González Daer desarrolló varios tentáculos y pilares que lo sostuvo por años, pero ya no por mucho tiempo. El tic-tac del reloj que está sonando va marcando el fin de tantas décadas en las que el clan apresó a sus víctimas económica y emocionalmente. Mi familia se dedica al fraccionamiento de azúcar hace más ya de 30 años. Continúa inclusive en ese negocio, que eran mis padres, que mi papá ya falleció, ¿verdad? Entonces continúa mamá con el negocio. Como ellos son fraccionadoras, tienen que comprar de una fábrica azúcar. Y fueron durante 20 años aproximadamente clientes prácticamente número uno de Azucarera Iturbe. Las transacciones de compra de azúcar eran por zafra, que eso ya se proyecta prácticamente un año antes o meses antes. Se proyecta por toneladas, ya se fija el precio, ya está todo preacordado. Se hacían unos contratos en donde se fija la cantidad de azúcar a ser entregadas, no sé, 6 meses después. La cantidad de azúcar, el precio, están detallados, individualizados cada cheque, quién es el titular del cheque, porque había también cheques de terceros. Tiene varias cláusulas el contrato, ¿verdad? En donde una de ellas es básicamente muy simple. En tal fecha me tenés que entregar 30 toneladas de azúcar y yo te entrego hoy 6 meses antes, yo te pago ya esa con cheques diferidos a nombre de la azucarera, individualizados por número de cheque. O sea, todo eso está por contrato. En el contrato también hay una cláusula donde dice que los cheques no pueden ser negociados con terceros, o sea, es de uso exclusivo de ese contrato. Y también dice que si no se cumple la entrega de la mercadería, esos cheques deben ser devueltos a su origen. Esa transacción fue durante 20 años. Siempre fue así el mecanismo de trabajo, o sea, era algo normal y habitual. Cuando Azucarera Iturbe tuvo el inconveniente, que llamaron a convocatoria de acreedores que básicamente fueron a la quiebra, ¿verdad? Solicitamos la devolución de esos cheques y ellos ya no tenían consigo los documentos. Las fechas de los cheques aproximadamente son del año 2012. Ellos, tengo entendido que en diciembre del 2013 presentan su convocatoria de acreedores y en el 2014 nos llega una demanda por estafa de parte del señor Ramón González Daer. Nos denuncia inclusive el mismo día en la misma, o sea, era así todo correlativo, como si fuera que era así algo mecanizado. Insinúa que yo me fui a su oficina a pedirle plata, como si fuera que yo presté plata de él y que no pagué mi deuda. ¿Por qué? Porque esos cheques estaban con orden de no pago, porque en el contrato estipulaba. Ahí empezó todo el
el calvario, ¿verdad? En el 2016 ya salió una imputación con las medidas alternativas prácticamente que ya nos pusieron, ¿verdad? Que entre ellas era prohibición de salir del país, de ir a firmar del 1 al 5 en el juzgado, y prácticamente llevo 8 años de mi vida viviendo eso, ¿verdad? En ese interín yo fui madre de 3 niños, no podía salir del país, ni a Clorinda no me podía ir. Toda nuestra denuncia era en Luque. Todos los pasos que nosotros hacíamos para sacar de ese juzgado era imposible, porque era una jurisdicción que no le correspondía a ellos, o era Asunción o Fernando de la Mora. No sé cómo, todo terminaba en Luque. Todos los que veían nuestro caso, abogados, estudiantes de primer año de Derecho, era así: no, pero tu caso es súper fácil, o sea, está todo, está a nombre de la azucarera, está el contrato, está el número. Yo no le conozco al señor, jamás me fui a su oficina. Yo hasta ahora inclusive me confundía si era para el Ramón o el que murió, el Oscar, porque en realidad yo no les conozco. Cuando me atajaba la policía era, vos tenéis un temita, así te decía. Tipo, vos solo ya, porque ven pues ellos que vos tenés una causa en proceso y todo eso, ¿verdad? Y yo yo ya lloraba, porque era así como que súper injusto, ¿verdad? Realmente ya no sabíamos qué íbamos a hacer. Todo lo que probábamos con la gente, todo era no. A mí se me pasó como 500 audiencias, todas las chicanerías habidas y por haber, posibles e imposibles, ellos hacían. Yo tenía que ya formar fila detrás de gente que realmente hizo algo, y sus abogados entraban dentro del juzgado para que yo le vea, para que yo escuche cómo ellos, o sea, que se hacían luego ver y que ellos iban a hacer con nosotros lo que queríamos, prácticamente. A mí no me consta, pero estoy segura de que habrá habido alguna conversación muy fuerte con mi papá y él, porque obviamente eran sus hijos, o él le habrá apretado a mi papá por ese lado: o me pagás o le meto preso a tus hijos. Yo creo que mi papá no me habrá querido contar eso, ¿verdad? Pero yo recuerdo que cuando pasaba el tiempo en todo el caso era irnos a juicio oral, era ya prácticamente un día menos para estar en la cárcel. No había forma, con los contactos, con los políticos, ya imposible. Yo recuerdo que mi papá una vez me dijo: mi amor, yo ya tengo pagado un sicario, que en el juicio oral te llegan a decir que sos culpable y ahí mismo le matan a ese tipo, me dijo. Así de fuerte era, porque ya no había quien nos pueda salvar. Y hablamos con todos los abogados más, era imposible. El modus operandi variaba, pero el resultado era el mismo en todas sus formas: forzar a las víctimas sumidas en la desesperación a pagar exageradas sumas de dinero, incluso cuando la deuda del préstamo ya estaba saldada con sus intereses. Básicamente, hasta que el clan decidiese cuándo decir basta. Y ese punto final nunca llegaba. Se volvía una tortura interminable, sin fecha de expiración. Quería que le entregue propiedades, que era un valor el mismo del tema de la fábrica. Él quería adueñarse de la fábrica porque, o si no, me iban a enviar preso. A ese nivel estaba. Él quería algo mucho más de lo que la empresa le debía. Te amenazaba, te decía que ya estoy hablando acá con el ministro, que ya estoy hablando acá con el juez, ya estoy hablando con el fiscal. Esto sí no me solucionaba. Ahora te llevamos preso en menos de una semana. Yo fui testigo de cómo los jueces, camaristas, le rendían pleitesía a él. Todo lo que yo presentaba se me rechazaba. Eran amenazados nuestros abogados que iban a ser cancelados sus matrículas o amonestados en sus matrículas. Entonces, todos me decían: bueno, Juan, yo no me puedo enterrar contigo
te acompaño hasta la puerta del cementerio, pero ahí te dejo. Comenzó en el 2010 y terminó, el juicio oral fue en marzo del 2019. Que gané el juicio, fueron los últimos días de marzo del 2019. Vos sabés que es una alegría, che, porque tanta gente fue perjudicada por este personaje, o sea, por el clan, ¿verdad? Y gracias a ustedes, la prensa, que siempre nos acompañaron a nosotros las víctimas de este hombre. Realmente es una alegría que está haciendo justicia. A lo mejor algunos no van a poder recuperar ya lo que perdieron, casas, autos, lo que sea, pero por lo menos van a sentirse que se hizo justicia. Esto era un secreto a voces, pero ahora ya se demostró completo de cómo funcionaba este clan y cómo utilizaban la justicia, los ministros, jueces, fiscales. Yo creo que es un hecho que Ramón, este clan va a caer. Ahora, como dice un amigo mío, va a caer Drácula. ¿Y los vampiros cuándo van a caer? Y en esta primera parte de la segunda entrega de las denuncias de las víctimas del clan luqueño, pudimos ver cómo nuevamente el mismo modus operandi que pudieron observar en la primera entrega, donde las víctimas tuvieron que prestar, supongamos, 100 millones de guaraníes, pero terminaron devolviendo 500, 600, incluso 800 millones de guaraníes. Otras víctimas sufrieron los aprietes judiciales, sufrieron imputaciones, la prohibición de salir del país, y numerosas secuelas que también quedaron en estas personas. Y muchas de estas víctimas que en realidad ni siquiera tenían una vinculación directa con los González Daer. Eran vinculaciones a través de terceros y terminaban enterándose por ejecuciones de cheques de terceros, ya que ellos tenían algún problema judicial en el que incluso les prohibían salir del país. Esta era la forma, este era el esquema que orquestaba el clan González Daer como para apretar y como para ahogar a sus víctimas. Reiteramos, hoy en juicio oral y público ya se han dado los primeros alegatos finales, también han declarado varias de las víctimas y por supuesto esto prosigue y hoy la justicia tiene la magnífica oportunidad de poner un punto final a una de las cabecillas de un esquema, feroz esquema de extorsión y de usura. Tenemos que cumplir con una breve pausa. Ahí justamente estamos viendo entrar a uno de los vehículos del señor Ramón González Daer a su casa. Es de hecho el propio Ramón el que está entrando en este preciso momento a su domicilio. Este domicilio al que decíamos, Ricky, era a donde tenían que venir sus víctimas a tratar de cumplir con él o a tratar de recuperar aquello que habían dado en garantía excesiva, como dice el proceso judicial. Ahí está llegando Ramón González Daer. Es hasta acá, así con esa tranquilidad, era como él recibía a sus víctimas. En esta casa ubicada en el centro histórico de la ciudad de Luque, que se mandó cerrar de hecho la calle porque el tráfico vehicular por lo visto molestaba acá le acabamos de ver entrar a Ramón González Daer a donde recibía a sus víctimas. Y fíjate la tranquilidad con la que uno se maneja cuando piensa que está en un territorio en el que tiene absoluto dominio. No solamente piensa, sino que efectivamente es un territorio en el que tiene absoluto dominio. Hoy en el que está en un pleno proceso de juicio oral y público, en donde tiene la facilidad de poder incluso cerrar acá la entrada, una de las entradas de las peatonales, como para que él pueda tener la total tranquilidad de cuando quiera ingresar a su casa, como lo acaba de hacer, ingrese tranquilamente. Pasmosa tranquilidad en el feudo luqueño. Vamos a una pausa. Cumplimos. Enseguida volvemos con más de Caracú.